Vamos a compartir. Me informan si ya les llegó la pantalla cuadriculada o la hoja cuadriculada. Sí, señor. Bueno, este es el último tema que alcanzamos a ver. Y se llama espacio vectorial real. ¿En qué consiste? Espacio vectorial real. Entonces, se identifica por la letra B. Nos guiamos por el libro de Grossman, esta vez. Ahí se llama B, pero hay otros libros que lo llaman W. Bueno, es entender el concepto. Es un conjunto de objetos llamados vectores. Llamados vectores con el conjunto, con el o junto, digamos. Junto, llamados vectores junto a dos operaciones la suma y el producto por un escalar. ¿Qué satisface? Diez axiomas. No vamos a ver las demostraciones, pero 10 axiomas. Esas 10 axiomas, el cuerpo o el grupo que se analice tiene que cumplirlas. Entonces permítanme meter una gráfica. Axiomas del espacio vectorial. Este es tomado del libro. Meter las otras dos. Bueno, aquí están las 10 axiomas. Dice, nota, los primeros 5 axiomas se utilizan para definir a un grupo
abeliano. Y los axiomas sexto al décimo describen la interacción de los escalares y los vectores mediante la operación binaria de un escalar y un vector. Bueno, en cristiano, ¿qué quiere decir? Que del primero al quinto son para la suma, y del sexto al décimo para la multiplicación. El producto por un escalar y los primeros. Entonces vamos viéndolo. Se llama cerradura bajo la suma. X, el vector X y el vector Y. Se dice que esos vectores X y Y son vectores no nulos. Entonces, el vector B quiere decir que si yo sumo, voy a poner un ejemplo, el vector es el 2 y Y es 4. Si yo sumo, me da 6. Y puedo decir que eso son el 2 y el 4 son dos vectores, son dos números naturales. Y si yo lo sumo, me da otro número natural. Quiere decir que siempre que yo lo sume, me va a dar un número natural, está en cerradura bajo. Pero no podría decir lo mismo si lo restara. Porque podría darme los números naturales, pero podría darme un número negativo, que no es número natural. Entonces, para que entiendan eso. Siempre que yo lo sume, me va a dar un número natural. Pues, como ejemplo, entonces va a dar una función o un vector que está en el espacio vectorial B que se esté analizando. La ley asociativa de la suma, o sea, X para todo X, todo Y y todo Z, digamos vectores, serán igual a X más Y. Si yo agrupo X más Y y después cambio la agrupación. Esa es la famosa ley asociativa. Existe un vector nulo. Existe un vector nulo o cero que pertenece a B, tal que para todo vector, o sea, todo vector que se sume con el vector nulo va a dar el mismo vector. Eso se llama identidad aditiva. Identidad aditiva o neutro aditivo, como lo quieran llamar. Eso es una de las propiedades de los números naturales, que ya lo he visto por allá. O sea, que si yo le sumo un 0 a una cantidad, la cantidad no se me modifica. Aquí se cumple también. Idéntico aditivo, también lo llaman. El otro, cuando usted se suma con el contrario, eso se llama el inverso aditivo. El quinto, si B y X están en el B, entonces X más Y es igual a Y más X. Ley conmutativa. Esas serían las primeras 5 de la suma. El sexto es si yo multiplico el vector por un escalar, que ese escalar pertenece a los números reales, porque dice campo vectorial real. Entonces, cerradura bajo la multiplicación por un escalar quiere decir que si yo multiplico un vector por un escalar, ese vector sigue perteneciendo a los números reales o al cuerpo que estemos analizando.
Si X y Y están en B y alfa es un escalar, bueno, propiedad de la ley distributiva. Alfa por X, alfa por Y. Segundo, si X pertenece a B y alfa y B son dos vectores de los números reales, no pueden ser complejos. Segunda ley distributiva. Ahora, si X pertenece a B y alfa y B son escalares, entonces el producto de dos escalares por un vector. Ley asociativa de la multiplicación por escalares. Y por último, 1. Este 1 es un escalar, no es el vector 1, 1, ojo. Es un escalar. Mientras que este 0 que hablamos por aquí, este 0 que hablamos por aquí, 0 es un vector, ahí lo dice, vector 0, para no confundirse. Entonces, si yo multiplico a un vector por 1, me dan, ese se conoce como neutro multiplicativo. O sea, lo que le enseñaron en sus matemáticas básicas en propiedades de los números. Si yo multiplico a por 1, me sigue dando a. Entonces, vamos a ver cómo se hace. Esto, cuando usted lo analiza, le tiene que dar que se cumplan las 10 normas. Con una que falle, no se puede decir que es casi espacio vectorial. Definitivamente no es espacio vectorial. Entonces vamos a hacer un ejemplo de cómo se analiza. Entonces nos dice, analizar que el par ordenado XY podría ser horizontal, pero lo tomo vertical. Sí. Si X y Y pertenecen a los números reales. Averiguar si ese par ordenado es un espacio vectorial. Averiguar si es un espacio vectorial. Ya saben que usted que es un espacio vectorial. En otras palabras, es entonces llamemos X 2, 3. Entonces vamos a llamarlo X. Vamos a llamar Y, el punto, menos 1, 4. Y vamos a llamar aquí otro, Z, menos 2, 5. Es decir, lo que se está averiguando, si el plano R a la 2 es un espacio vectorial. Entonces, uno empieza punto por punto. Entonces decimos, si X 2, 3, lo tomé como punto, usted puede tomar otro punto en el primer cuadrante.
y y me dan otro valor que pertenece a ese espacio cuadrante, o sea, x más y. Entonces, ¿qué hago? 2 y 3 más menos 1 y 4. Eso será igual a 1 más 7. Quiere decir que si yo vengo y ubico este punto 1 y 7, ese punto está en el primer cuadrante. Ya empezaron, señores, ya empezaron. Si uno les dice, ustedes dicen, no, profe, usted tiene el control. No, estos son saboteos, ya lo analizaron y sí, es un saboteo que se hace. Bueno, entonces, sí cumple con la primera que es si yo sumo dos vectores, dos pares ordenadas, 2, 3, X y Y, el par ordenado que se da es, entonces, la primera, pongámosle aquí, la primera sí lo cumple. Veamos la segunda. La segunda dice que para todo X, Y, Z, o sea, para X más Y más Z es igual a X más Y más Z. O sea, en otras palabras, si tenemos, abramos tengo X 2, 3 más Y menos 1, 4 más menos 2, 5. Esto será igual. Será igual a 2, perdón, 2,3. Por Dios, no me van a pensar que esto es división, sino que más menos 1, 4 más 2, 5. Si yo sumo esto, por ejemplo, este daría 1 y 7. Entonces más menos 2 y 5. Eso sería igual a 1, a menos 1, y 7 y 5, 12. Eso daría por este lado. Vamos a ver por este lado. Este me daría 1 y 9, la suma de estos dos. Más 2
tercios, diga 2 y 3, perdón, 2 y 3, me daría a ver, no me está funcionando. Pues me quedaría 2 tercios menos 1 sobre 4 y 2 quintos. Me queda 1. Ya sé. Este es menos 2 quintos, ¿cierto? Y este es menos 1 cuarto. Entonces esto daría menos 3. Menos 3. Ya así funciona. Entonces esto será igual. 2 menos 3 menos 1. 3 menos 9, 12. Hay que poner cuidado a los signos. Entonces, la tercera también la cumple. O la segunda, no me acuerdo bien. Esa es la segunda. La tercera. Pues escribamos por aquí la tercera. La tercera es si existe un vector nulo. Vector nulo. 0, 0. ¿A dónde estaría ese vector nulo? Aquí. Donde estoy haciendo el manchoncito. 0, 0. Tal que x más el vector nulo da x. Bueno, es obvio, ¿no? Vamos a 2, 3 más 0, 0 da 2, 3. Y si fuera al contrario, daría lo mismo. Quiere decir que la tercera regla la cumple. La cuarta regla, si x es un vector, o sea, con el contrario, entonces x, cogimos a x como base, 2,3 es x. Y el contrario, menos x, sería menos 2, menos 3. Entonces si yo digo 2, 3 más menos 2 menos 3, eso da el vector nulo, ¿no? 0,0. Entonces cumple. Entonces resumen, la primera, si yo sumo los dos vectores, me va a dar un vector que está en ese plano R2, plano coordenado. Segundo, si yo aplico la ley asociativa de la suma, vimos que nos da lo mismo. Tercero, si aplico el aditivo o el idéntico aditivo, 0 se cumple. Y la cuarta, la ley conmutativa. Ahora veamos la última de la última. La última no de ese, sino la última de la suma, o sea, el número 5. Número 5. La conmutativa, que x más y es igual a y más x. O sea, x, 2, 3, más y
menos 1, 4. Será igual a menos 1, 4, más 2, 3. Ahí tienen ustedes que eso se debe cumplir. Ahora, aquí con eso murió la parte de ese espacio vectorial que son el plano R2, el plano cartesiano. Ahora vamos a ver si cumple la multiplicación. El sexto, digamos que tenemos a alfa. Alfa pertenece a los números reales. Quiere decir que puede ser un número negativo o un número positivo. Entonces vamos a decir que alfa es igual a menos 3. Para no. Entonces, alfa por x. Y ese alfa por x también estará en el plano cartesiano. Entonces quiere decir que menos 3 por 2, 3 será igual a menos 6 menos 9. Y 6 menos 9 está en el plano cartesiano. Quiere decir que el sexto punto lo cumple. Profe, ¿ya hay que analizar todo? Sí. Séptimo punto. Sí. Séptimo punto. Sí. Alfa. X más Y es igual a alfa por X más alfa por Y. Bueno, o sea, es menos 3 que dijimos allá, que multiplica a 2, 3 más menos 1, 4 será igual a menos 3 por 2, 3 más menos 3 por menos 1, 4. Entonces, ahí se los dejo a ustedes, por favor. Háganme esa operación. Entonces, verifiquen que esa séptima condición se cumple. O sea, ¿cuánto da esto? ¿Cuánto da esto? Y debe ser igual a esto. Entonces, por favor, realicen ahí la operación. ¿Sí les da igual? Pregunto, ¿les da igual? Un momento, profe. Ah, bueno. Tranquilo. Listo.
Listo, profe, sí da igual. Igual. Entonces se cumple. El número 7 se cumple. Miremos la número 8. ¿Qué dice? La número 8. Donde ya son dos escalares. Alfa y beta. Dijimos que alfa iba a ser igual a menos 3. Y beta vamos a ponerle igual a 2. Entonces, alfa igual a menos 3 y beta igual a 2. Y nos dice la número 8 que sí, alfa más beta por x será igual a alfa por x más beta por x. En otras palabras, sería menos 3 más 2 multiplicando a 2, 3, que es nuestra x, será igual a menos 3 por 2, 3, más 2 por 2, 3. Esto debe ser igual a esto. Bueno, eso se los dejo para ustedes. Entonces, sí cumple, son iguales. Noveno. Entonces, el producto. Noveno. X pertenece, entonces, y alfa y beta. Entonces, dice si se cumple alfa por beta por X será igual a alfa por beta por X. O sea, menos 3 multiplicando a 2 por 2, 3 será igual a 2, dijimos menos 3 por 2 por 2, 3. Esto ustedes si lo hacen verán que es igual. Y la décima, que es obvio, el producto del tipo. Ojo, te dije escalar. Escalar es un número. Entonces, décima 1 por 2, 3 es igual a 2 por 3 por 1 igual a 2, 3. Neutro multiplicativo. Entonces podemos decir que todos los valores en R2, en el plano cartesiano, es un espacio vectorial, porque cumple las 10 axiomas de eso. Hagamos otro, pero más corto. ¿Qué hacemos aquí? Vamos a ver si nos podemos traer, porque es bueno estar viendo.
trajo. No me la trajo. Vamos a tener que... para ver. Axioma 1. Abrir. Axioma 2. Abrir. Es para ir bien, tenerlas ahí. Entonces, vamos a tener aquí averiguar siempre se quiere decir el valor escalar del conjunto 0, no el vector 0. Cuando se diga es el vector 0, este es el vector 0, la cantidad 0. Preguntan si esa cantidad es un espacio vectorial. Entonces llamemos, como solamente nos permite, decimos que X es igual a 0 y Y es igual a 0. Entonces no lo hagamos a todos. Por ejemplo, hagámoselo a la primera, y con lo otro, pues vemos. La primera. Entonces decimos 0 más 0, pues es igual a 0. Y 0 es un espacio vectorial. Entonces cumple. Lo que usted dice parece obvio, pero con eso se resuelven muchos los teoremas matemáticos. La segunda, sí, la segunda. La segunda no, hagamos la tercera. La tercera. Entonces, 0, X es 0, más 0, será igual a 0 más 0. Quiere decir que cumple. Ahora hacemos uno que no cumple para que ustedes vean la diferencia. ¿Cuál otro hacemos? El cuarto. Entonces, este es el segundo. El cuarto. El cuarto parece ese, pero es X es 0. Más o menos menos 0. Menos 0 es 0. Entonces, es 0. Entonces el cuarto también lo cumple. El sexto. Si decimos 2 por X, donde 2 sea alfa, 2 por 0 será igual a 0, a esta cantidad. Si yo hubiera, sería una prueba, si yo hubiera multiplicado y me da un valor diferente a 0, me estoy saliendo del parámetro y ahí ese no cumpliría. Ahora lo vamos a ver. Y el décimo, sí lo cumple. Entonces, esto, señor, es un espacio vectorial. Vamos a ver el otro. Uno que no cumpla, para que usted lo entienda. B igual al valor 1. 1. Espacio vectorial es 1. Es una cantidad, un escalar. Escalar. Entonces, la primera ley, X más Y. Entonces digamos que X debe valer 1 y Y debe valer 1. ¿Por qué iguales? Porque es la única cantidad que está ahí. Si me dijera los números naturales, ya sería otra cosa. Pero me está diciendo que es el valor 1, como en el otro el valor 0. O en el primero era X y Y. Quiere decir que, y dice, X y Y pertenecen a los números reales, como decía allá. Voy a retroceder allá.
X y Y pertenecen a los números reales. O sea, usted puede tomar cualquier valor. Aquí dice 1, pertenece a los números, pero es 1. Entonces X. Entonces, la primera opción, X. 1 más 1 igual a 2. Usted mira, pero 2 es otro número. No, pero el espacio es 1. Por lo tanto, no cumple. No cumple. Hagamos un último. B. X y Y. Sí, este para ordenado. Y debe cumplir con la regla de que Y es igual a MX. ¿Qué ven ahí ustedes ahí? Vamos a analizarlo. Vamos a hacerlo en azul. Y, X, y me está diciendo que esto es igual a YX. ¿Cuántas rectas pueden pasar por este punto YX? Porque es el origen. Infinito número. Bueno, vamos a hallar si esas rectas que pasen por ese punto cero cumplen es un espacio vectorial. Digamos que X es igual X será igual a Y1 igual a M por X1 y Y, digamos la Y, es igual a Y2 igual a M por X2. Entonces nos dicen X más Y será igual, nos producirá. Entonces, nos producirá una recta que pasa por el origen. Entonces decimos Y1 más Y2. Veo que hay un... pues de los... bueno, da lo mismo. Entonces, sigamos. Y2 será igual a M X1 más M X2. O sea, Y1 más Y2 igual a M X1 más X2. Si yo dijera, por poner un ejemplo, Y1 más Y2, vamos a poner, esto es igual a 2X a la 1 y esta fuera menos 3X a la 1. Entonces vamos a decir, entonces el primero sería Y1 más Y2 igual a M. Claro, aquí se me cumple la M. Aquí se me... Entonces tengo que cambiar el ejercicio. Tendrían que repetirse las dos M. Bueno. Entonces, dejémoslo así. Igual a. Bueno, si las pendientes fueran iguales, pero X y 1 fueran diferentes, bueno, entonces dejémoslo por este caso así. Entonces, M y X1. O sea, y X
diera X y Y tuvieran un valor. O sea, M fuera un 2, por ejemplo. Y X X1 y Y1 fueran un valor de aquí. Y X fuera un valor en la recta sobre la recta. ¿Sí, para que ¿sí me entienden? Entonces, como la pendiente sigue siendo la misma, los puntos me van a dar que sí pertenece a esa recta que pasa por el origen. Esa es la primera. La segunda debe ser lo mismo. La tercera. Digamos que la tercera. La tercera sería con el vector nulo. O sea, el vector 0, 0. Si Y es igual a 0 y X igual a 0, eso da 0 igual a 0, si se cumple. Pues uno no analiza todos los puntos, pero analiza los más. El sexto, por ejemplo. Alfa multiplicando a X. Entonces, multiplica a Y1 y multiplica a X1. Esa recta sigue dando ahí porque la pendiente sigue siendo la misma. Entonces, digamos que la pendiente generales, Y igual a MX, si es un campo, un espacio vectorial. Pero, por ejemplo, esta B igual, tengo un par ordenado y Y es igual, cumple con que Y es igual a X más 1. O sea, estoy diciendo que todas las rectas que pasen por este punto forman un espacio vectorial. Entonces tendría Y1 igual a M X X1 más 1 y Y2 igual a M X2 más 1. Entonces, ya digamos que este es X y este es Y. Digamos que es el vector X, Y. Entonces decimos Y1 más Y2 igual a M X1 más 1 más M X2 más 1. Esto quedaría Y1 más Y2 igual. Podemos sumar, entonces, M más X1 más X2. O sea, sumo 2 ordenadas en X. Pongámosle aquí 1. Pero aquí viene el problema. Más 1 más 1. Esto va a dar 2. Entonces va a dar una recta que pasa por 0, 2. O sea, una recta que pase por 1 no es lo mismo que una recta que pase por 2. Por lo tanto, no es un campo vectorial. Un espacio vectorial. Bueno, les dejo a ustedes. En Tituber hay infinidad de ejemplos. En el libro de Grossman trae como unos 10 o 12 ejemplos. Eso es lo que es un campo vectorial, un espacio vectorial, que debe cumplir con todos los axiomas.
Ahora, veamos otra cosa. Cuando usted tiene un conjunto, por ejemplo, el conjunto de los números enteros. El conjunto de los números enteros tiene los números enteros negativos, el 0 y los enteros positivos. Porque, ojo, muchos cometen el error y cuando le hacen la pregunta en las pruebas saber para profesionales, no sé si me imagino que el bachillerato también, pero lo traen más fresco. El 0 es un entero, pero no ni es positivo ni negativo. Entonces muchos lo meten en los números naturales. El 0 no hace parte de los números naturales. Entonces, en los números enteros están los enteros negativos, el 0 y los enteros positivos. ¿Esos qué son? Subconjunto de los números enteros. Pues aquí también pasa lo mismo. Subespacios. Subespacios vectoriales. Lo identifica en Grossman con la H, pero en YouTube ustedes lo van a ver. Entonces decimos un subespacio vectorial como dijimos la llamamos H, es un subconjunto no vacío de un subespacio B, de un espacio B, perdón, subespacio B, de un espacio vectorial B, porque no tendría sentido si fuera un subespacio, de un espacio B. Entonces, debe cumplir con estas condiciones. Que H debe ser diferente de 0. O sea, espacio 0. Y los demás, las otras, debe cumplir con las dos operaciones de cerradura de la suma y el producto por un escalar. Por un escalar. Entonces, cumplir esas dos, o sea, X
más y, lo que dé debe ser, y alfa por x. Entonces, por ejemplo, volvamos al ejercicio H. Ahora sí, no ponemos B, H. El 0 será un subespacio del espacio vectorial R2. Pues vimos en el ejercicio anterior que se cumplía que H es diferente de 0. Es diferente de 0. Profe, pero eso es en 0, es 0. Si es una cantidad 0. Recuerde que el 0 es una cantidad. Entonces sí cumple. La suma cumple y vio que la otra cumplía. Y vio que la otra también cumplía. Entonces H es un subespacio vectorial de R2. Y esto me da para hablar de otro concepto. Subespacios impropios. ¿Qué es un espacio impropio? Todo, ojo, todo subespacio debe contener como mínimo todo subespacio debe contener, vamos a escribir, todo subespacio debe contener dos subespacios. El primero, el vector 0. Que lo llaman trivial. Un subespacio trivial. Y él mismo. Y él mismo. En otras palabras, como dijimos, el vector 0 cumple, que es el vector 0, y cumple. Entonces, yo me imagino que ustedes están preguntando, bueno, profe, ¿y usted qué fue lo que hizo aquí? Que escribió que H debe ser diferente de 0. Entonces vamos a cambiarlo. Cambiémosle eso. Debe ser un conjunto no vacío. No vacío. O sea, como cuando usted entra a una pieza y no hay nada. Así. El 0 es un valor de referencia, antes y después del 0. Y entonces debe tener como mínimo dos subespacios que se llaman impropios. El valor nulo 0 y él mismo. Un subespacio.
Entonces vamos a hacer un subespacio. Vamos a probarlo. Nos dicen H un trío ordenado X, Y y Z pertenecen a R3 con la condición de que se cumpla que X menos 2Y más Z es igual a 0. O sea, que ese plano, todos esos tres, pertenezcan a ese plano. Entonces, dijimos, el vector 0, 0, 0, el punto 0, 0 es el vector, cumple. Entonces, hace parte de él. Si yo reemplazo ahí, X0, Y0, Z0 igual a 0. ¿Sí? O sea, X menos 2Y más Z 0 igual a 0. Entonces, 0 menos 2, 0 más Z 0 más Z 0 igual a 0. Entonces, cumple. Vamos a otra, la suma. Entonces decimos X1, Y1, Z1. Llamémoslo, cambiemos el nombre, U y B. X2, Y2, Z2. Vamos a ver si se cumple U más B. Entonces, quiere decir que esto es igual a X1 más X2, Y1 más Y2, Z1 más Z2. Perdón. Entonces sería X1 más X2 menos 2 Y1 menos Y2 más Z1 más Z2 igual a 0. ¿Esto cómo queda? Si yo aplico la ley distributiva, entonces queda X más 1 menos 2 Y1 más Z1 más X2 menos 2 Y2 más Z2 igual a 0. Pero ya sabemos que esto es igual a 0 y por lo tanto esto es igual a 0. Entonces cumple para la primera ley. Ahora, si yo digo alfa, vamos a hacerlo en alfa por U, o sea, alfa por X1, alfa por Y1, alfa por Z1. Entonces queda alfa por X1 menos 2 alfa por Y1 más alfa por Z1 igual a 0. Alfa por X1 menos 2 por Y1 más Z1 igual a 0. Como esto es igual a 0, esto es igual a 0. Entonces cumple. Ese vector XY, todo vector XY, es un subespacio.
un subespacio. No, se me ha olvidado hacer, se entretienen. ¿Preguntas? Entonces, nosotros ya vimos algo parecido. Profe, yo sí lo vimos. Vamos a escribir. Si usted tiene a X, Y y Z, pertenecen a R3. Y es la intersección de X menos 3Z igual a 0. X más Y menos Z igual a 0. Esa es la ecuación de dos planos que se intersectan. Se intersectan. Quiere decir que le están pidiendo el espacio vectorial en esa intersección. Si ustedes recuerdan, dos planos se intersectan en una línea recta. Quiere decir que ustedes tendrían que probar que ese plano, entonces, tendrían que hacer una 0, menos 3, igual a 0. 1, 1, menos 1, igual a 0, y resolver. Pero no lo voy a resolver, lo dejo así. Entonces, veamos un segundo concepto. Combinación lineal. Combinación lineal. Sí, tengo los vectores B1, B2, B3, punto, Pn. Y están, me parece que lleva desde aquí, están en el espacio vectorial. Entonces dice, cualquier vector de la forma A, B1, A1, B1, A2, B2, A3, B3, más AN, BN, donde A1, A2, A3, punto, AN son escalares que pertenecen a los números reales. Se denomina o se llama una combinación lineal. Le damos a este. Entonces dice 2, 1, bien simple. 2, 3 es una combinación de 1,0 más, le coloco el espacio, más
más 0,1. Entonces, sería A1 y A2. ¿A qué sería igual 1? Pues A1 sería igual a 2. Entonces multiplico por 2 a 1 y por 0. Y A2 sería igual a menos 3. Multiplico esas cantidades y mira, a ver, si no me entienden, entonces esto quedaría 2 menos 3 igual a 2, 0 más 0 por menos 3. Si yo sumo eso, me va a dar ese vector. Entonces, los vectores en R1, los vectores canónicos o unitarios, I y J, forman una combinación lineal para generar vectores en R3. Lo mismo, los vectores 1, 0, 0 y 0, 1, 0, J y el vector 0, 0, K. 0, perdón, 1, 1, 1, 1. Es el vector K. Son en R3, generan vectores. Entonces, algo relacionado con la combinación lineal. Entonces, dependencia ¿Hay alguien abrió el micrófono? ¿Tiene alguna pregunta? ¿Alguien quiere preguntar algo? Porque vi que alguien abrió el micrófono. Cuando quiere, profesor, quiero hacer una pregunta. Entonces la hace. ¿Sí? ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Están ahí? ¿Quieren preguntar algo? Aquí No, estamos, bro. profe, todo bien. Bueno. No, bro. Bueno. Dependencia lineal. En la mayoría lo llaman LD. Independencia lineal. LI. Entonces, si usted tiene los vectores que habíamos hablado antes, B1, B2, B3, Bn, y los escalares, A1, A2, A3, AN. A3. Que no son
todos ceros, algunos, por ejemplo. Entonces, A1 por B1 más A2 por B2 más A3 por B3 más punto punto más AN por BN igual a 0. Se dice que el vector es Li, independiente linealmente. Por ejemplo, hallar si el vector 6 y 2 y el vector 2 y 4 son linealmente independientes. Pero no sabemos A. Entonces tenemos que decir, entonces decimos A, llamémoslo A1. En otro le dicen C, bueno, como lo quieran llamar. C2 más A2 por 2, 4. Y esto debe ser igual a 0, 0. Si no es igual, es lo contrario, depende linealmente. Eso me daría 6A1 más 2A2 igual a 0. 2A1 más 4A2 igual a 0. Tenemos un sistema de ecuaciones. Vamos a multiplicar este por menos 2 para poder eliminar A2. Nos va a quedar menos 12A1 menos 4A2 igual a 0. 2A1 más 4A2 igual a 0. Por lo tanto, este se va y me queda 10 menos 10A1 igual a 0. Por lo tanto, A1 no hay que discutir, es igual a 0. Entonces, necesito hallar A2. A ver, entonces la puedo hallar ¿qué? En cualquiera de estos. Vamos a hallarla en 2A1. 2A1, pero A1 es igual a 0. Más 4A2, pero es igual a 0. Entonces, A2 es igual a 0. Por lo tanto, el vector 6,2 y 2,4 son independientes linealmente. Pero si hay mayor número de vectores, vamos a dejar un ejemplo aquí. Por ejemplo, 2 menos 4, 5. 3, 2, menos 4. Permítame borrar aquí. 2 y menos 1, menos 6 y 9. Y queremos saber si esos tres vectores son independientemente realmente. Ustedes darían A1, 2, menos 4, 5, más A2,
3, 2, menos 4, más A3, menos 1, menos 6, 9. Entonces, eso va a quedar un sistema de ecuaciones, que entonces lo tomaríamos así. 2, menos 4, 5, 3, 2, menos 4, menos 1, menos 6, 9. Sí, porque usted qué diría. A por 2, 1. A2, 3 por A2, más A3. Muchos lo colocan así como lo acabo de colocar yo, y a veces uno comete el error. Esto es un sistema homogéneo. Pues por lo tanto es 0, 0, 0. Si se le produce, si el resultado es 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Esto, los vectores son linealmente independientes. Si se produce esto, 1, 0, 0, 0, 1, 1, o cualquier otro valor. Y esto, la que nos interesa es esto. Aquí puede aparecer cualquiera de estos. Los vectores son LD. O sea, si me da la solución trivial, A igual a 0, A1 igual a 0, B2 igual a 0, C igual a 0, eso es 0, esa es la solución trivial. Son linealmente independientes. Pero si me da esto, pero hay otra manera, digámosle. Hay otra manera, que es hallando el determinante. Allá, y ese sí, no lo hallamos porque ustedes ya lo conocen de eso. Hallar el determinante. O sea, usted no podía hallar el determinante de esto así, sino hallar el determinante de 2, menos 4, 5, 3, 2, menos 4, menos 1, menos 6, 9. Usted no podía hallar el determinante del otro, porque recuerde que el determinante es para toda cantidad que es matrices cuadradas. Entonces esa sería una matriz rectangular. Entonces usted halla el determinante. Si ese determinante le da 0, es linealmente dependiente. Y se le da diferente de 0, es linealmente independiente. Entonces, por favor, calcúleme ese determinante. Métaselo a la calculadora, su calculadora o algo. Colóquenlo en la calculadora y me dicen si ese determinante da 0. O sea, no me respondan, respóndanme. Profesor, los 3 vectores que nos dio fueron linealmente dependientes o linealmente independientes. A ver, por favor.
¿Cómo les dio el determinante? ¿Aló? Profe, el determinante me dio 0. Lo estaba escribiendo, lo que pasa es que no me está haciendo el micrófono. Ajá. Bueno, le da 0. Entonces, quiere decir que ese es dependiente. Pero hay un problema. No todos los vectores, todos los que usted va a hallar, lo va a hallar con, por ejemplo, si a usted le dan, dice hallar, si estos vectores son linealmente independientes, 1, 1, 3, menos 3, menos 1, 1, menos 1, menos 3 y 2, 5, 9, 6. Ahí usted no puede armar una matriz. Le toca recurrir a lo famoso, al señor Gauss-Jordan o Gaussiana, como lo quiera. 1, 3, menos 3, menos 1, 1, menos 1, menos 3, 2, 5, 9, 6, 0, 0, 0, 0. Y decir, fila 1 igual, fila 2 igual a fila 2 menos fila 1. Fila 3 igual a fila 3 menos fila 1. Y fila 4 igual a fila 4. Aquí sería más 3 fila 1. Bueno, ahí estoy cometiendo un error, ¿no? Estoy cometiendo un error grave. Vamos a borrarlo, así por la velocidad. Estoy metiendo un error gravísimo. Vamos a arreglarlo, vamos a hacerlo sin pericia, como dice. Fila 2, fila 3 sería fila 2 fila 3, perdón, más menos 3 fila 1 y fila 4 más 3 fila 1, porque en fila 4 es, y lo mismo hacemos arriba
para no generar ambigüedades. Fila 2 más menos 1, fila 1. Bueno, y así seguiría. De hecho, esa matriz tiene 4 ecuaciones y 3 variables. Quiere decir que se puede presentar. Se puede presentar, por ejemplo, esto. Usted, 1, por ejemplo, menos 1, 2, 0, un valor aquí, otro valor aquí, 0, 0, 0, 0, 0, 0. O puede presentarse 1, menos 1, 2, 0, 0, diga, 0, una cantidad aquí, otra cantidad aquí, 0, 0 y otra cantidad aquí. Con esto 0, esto 0 y esto 0. Entonces, pero tienen que resolver. Entonces lo resuelven y ahí encuentran. Si al usted reemplazar A, aquí sería A1, A2, A3, da infinito, da ceros, todo, solución trivial, linealmente independiente. Lo contrario, si hay infinito número de soluciones, quiere decir una variable libre, es linealmente dependiente. O puede ser lo contrario, pueden ser 4 ecuaciones de 3 variables. Quiere decir, ya es lo contrario. Serían 3 ecuaciones por 4 variables. Bueno, muchachos, no les quiero meter más tema en el parcial. Hasta aquí. Alguien me preguntó, ¿hasta dónde entra el parcial? Hasta aquí. Lo que no entró en el examen final, en el parcial anterior, hasta lo que entró aquí, hasta lo que vimos hoy. Si no me acuerdo bien, ecuación de una línea, ecuación de un plano y todas sus arandelas y espacios vectoriales. Y atrás no me acuerdo. No lo tengo en la memoria. Creo que en la segunda se evaluó todo lo que era 3 variables. Entonces quedamos en ecuación de la recta y todas sus arandelas, ecuación del plano y todas sus arandelas, y ahora espacio vectorial. ¿Qué espacio vectorial? Bueno, dado esto, hallar si es un espacio, es un subespacio, si es una combinación lineal, si es linealmente dependiente o linealmente independiente. Esos son los